Existe un lugar en la Tierra donde cada río puede esconder un cazador, donde cada rama puede ocultar una emboscada y donde incluso el silencio puede ser una señal de peligro. Un territorio tan vasto que se extiende a través de varios países, tan complejo que alberga millones de especies y tan salvaje que todavía guarda secretos que la ciencia apenas comienza a descubrir. Ese lugar es el Amazonas, la selva tropical más grande del planeta y uno de los ecosistemas más implacables jamás creados por la naturaleza. Aquí la supervivencia es una lucha constante. Los animales deben estar atentos cada segundo, porque el peligro puede llegar desde el agua, desde el suelo, desde los árboles o incluso desde el cielo. Lo más fascinante es que muchos de los verdaderos gobernantes de esta inmensa selva son depredadores extraordinarios, cazadores especializados que han perfeccionado sus habilidades durante millones de años. Algunos utilizan velocidad, otros dependen del sigilo, algunos poseen venenos devastadores, otros confían en una fuerza capaz de dominar presas mucho más grandes que ellos. En el Amazonas, la cadena alimenticia no es una teoría, es una realidad que se desarrolla todos los días frente a millones de ojos ocultos entre la vegetación. Antes de comenzar este recorrido por los depredadores que mantienen el equilibrio de la selva amazónica, participa en el canal Misterio de lo Salvaje. Suscríbete, activa las notificaciones y escribe en los comentarios cuál consideras que es el depredador más impresionante del planeta. Porque después de este viaje, descubrirás que en el Amazonas, la supervivencia depende de quienes dominan el arte de la caza. ¿Qué harías si estuvieras rodeado por jaguares invisibles, anacondas gigantes, caimanes colosales, peces capaces de atacar en segundos y águilas que cazan desde las alturas? Hoy exploraremos el Amazonas salvaje y conoceremos a los 12 depredadores que deciden quién vive y quién no en la selva más grande del mundo. El jaguar, el rey indiscutible de la selva amazónica. Si existe un animal que simboliza el poder absoluto de la selva amazónica, ese es el jaguar. En un ecosistema repleto de depredadores formidables, donde anacondas gigantes patrullan los pantanos y caimanes dominan los ríos, este felino continúa ocupando la cima de la cadena alimenticia. Y lo más impresionante es que muy pocos animales del Amazonas pueden enfrentarse a un jaguar adulto. La primera vez que alguien observa un jaguar en libertad, siente una mezcla de admiración y tensión. El cuerpo parece construido para la caza. Los músculos se desplazan bajo la piel con una potencia extraordinaria. Y las manchas rompen visualmente su silueta hasta hacerlo casi invisible entre luces y sombras. No parece un simple felino. Parece la propia selva convertida en depredador. La evolución convirtió al jaguar en uno de los cazadores más eficientes que han existido en América. Durante millones de años, desarrolló una combinación extraordinaria de fuerza, sigilo y adaptabilidad que le permitió dominar prácticamente todos los ambientes amazónicos. Porque en el Amazonas, sobrevivir significa estar preparado para cualquier situación. Imagina una mañana húmeda junto a un río amazónico, la niebla flotando sobre el agua, los árboles reflejándose en la superficie y una aparente tranquilidad dominando el paisaje. Todo parece normal, todo parece seguro. Pero entre la vegetación, unos ojos observan. Ese es el verdadero territorio del jaguar. Lo más impresionante ocurre durante la caza. A diferencia de muchos grandes felinos que dependen de largas persecuciones, el jaguar utiliza el sigilo como su principal arma. Se mueve lentamente entre la vegetación, aprovechando cada sombra y cada tronco para acercarse a la presa. No corre, no desperdicia energía, simplemente espera el momento perfecto. Y cuando llega, ataca. La naturaleza convirtió paciencia y potencia en una combinación perfecta. Lo más fascinante es la fuerza de su mordida. Entre todos los grandes felinos del mundo, el jaguar posee una de las mordidas más poderosas en relación con su tamaño corporal. Esta capacidad le permite atravesar estructuras que otros depredadores encontrarían extremadamente difíciles de perforar. Entonces comprendes algo extraordinario. No solamente es rápido, no solamente es sigiloso,
también es increíblemente fuerte. Y honestamente, pocas combinaciones resultan tan peligrosas, porque convierten al jaguar en un cazador excepcionalmente versátil. Lo más sorprendente es su relación con el agua. Mientras muchos felinos evitan nadar cuando es posible, el jaguar se siente sorprendentemente cómodo en ambientes acuáticos. Puede cruzar ríos, explorar zonas inundadas e incluso capturar presas asociadas al agua. Eso significa que domina territorios que otros depredadores rara vez utilizan y amplía enormemente sus oportunidades de supervivencia. La evolución perfeccionó cada detalle: musculatura poderosa, visión nocturna extraordinaria, reflejos rápidos y una capacidad notable para adaptarse a distintos tipos de presas. Todo en él transmite eficiencia. Lo más inquietante es la facilidad con la que desaparece. Incluso cuando está relativamente cerca, las manchas y la vegetación trabajan juntas para ocultarlo. Un instante parece visible, y al siguiente se ha convertido en una sombra, porque la selva protege a sus mejores cazadores. Lo más impresionante ocurre al anochecer. La luz comienza a desaparecer entre los árboles mientras los sonidos del bosque cambian. Muchos animales se vuelven más cautelosos, porque saben que el rey del Amazonas está despertando. Y cuando el jaguar comienza a patrullar, la selva entera parece reaccionar. Muchos depredadores ocupan posiciones importantes dentro del ecosistema amazónico. Sin embargo, pocos poseen una combinación tan equilibrada de fuerza, inteligencia y adaptabilidad. Por eso el jaguar ocupa un lugar especial. No solamente caza, gobierna. Lo más fascinante ocurre cuando emerge brevemente junto a un río. La luz refleja las manchas doradas del pelaje mientras el felino observa el agua en silencio. Durante unos segundos parece una aparición, una leyenda hecha realidad. Y luego desaparece nuevamente entre la vegetación. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita rugir constantemente, no necesita vivir en grupos, no necesita demostrar su poder a cada momento. Su verdadero dominio está en la confianza absoluta de quien sabe que ocupa la cima de la cadena alimenticia. Un rey patrullando la selva más grande del planeta. Un depredador capaz de cazar tanto en tierra como en el agua. Y una criatura tan extraordinaria que parece representar la esencia misma del Amazonas salvaje. Porque cuando un jaguar aparece entre las sombras del bosque, la naturaleza recuerda quién es el verdadero dueño de la selva. La anaconda verde, la serpiente gigante que gobierna los pantanos amazónicos. Si el jaguar es el rey de la selva, la anaconda verde es la soberana indiscutible de las aguas tranquilas, los pantanos inundados y los canales ocultos del Amazonas. Ninguna otra serpiente del planeta ha alcanzado un nivel tan impresionante de tamaño, fuerza y adaptación a la vida acuática. Y lo más inquietante es que gran parte de su cuerpo permanece invisible, incluso cuando está a pocos metros de distancia. La primera vez que alguien observa una anaconda adulta, siente una mezcla de fascinación y desconcierto. El grosor del cuerpo parece imposible. Los músculos se desplazan lentamente bajo las escamas, y la cabeza emerge apenas sobre la superficie del agua. No parece una serpiente. Parece una criatura prehistórica. La evolución convirtió a la anaconda verde en uno de los depredadores más extraordinarios del Amazonas. Durante millones de años, desarrolló una combinación perfecta de camuflaje, paciencia y potencia física que le permitió dominar algunos de los ambientes más difíciles de la selva. Porque en los humedales amazónicos, la paciencia suele ser más importante que la velocidad. Imagina una laguna rodeada por vegetación densa, plantas flotando sobre el agua, raíces sumergidas, desapareciendo en la oscuridad y una quietud casi absoluta dominando el paisaje. Todo parece inmóvil, todo parece seguro, pero bajo la superficie, algo espera. Ese es el verdadero territorio de la anaconda. Lo más impresionante ocurre durante la emboscada. A diferencia de los grandes felinos que recorren extensiones enormes buscando presas, la anaconda utiliza una estrategia completamente diferente.
Permanece oculta durante largos periodos, observando cualquier movimiento cerca del agua. No tiene prisa, no necesita correr, porque sabe que el entorno trabajará a su favor. Y cuando llega la oportunidad, actúa con una rapidez sorprendente. La naturaleza convirtió sigilo y fuerza en una combinación perfecta. Lo más fascinante es el tamaño. La anaconda verde está considerada la serpiente más pesada del planeta. Algunos ejemplares alcanzan dimensiones extraordinarias que han alimentado historias y leyendas durante generaciones. Entonces comprendes algo extraordinario. No es solamente grande, es un gigante diseñado para vivir dentro del agua. Y honestamente, pocas criaturas resultan tan impresionantes, porque cada parte de su cuerpo parece amplificada. Lo más sorprendente es su relación con el ambiente acuático. Aunque puede desplazarse por tierra firme, gran parte de su vida transcurre en lagunas, pantanos y canales inundados. Allí el agua soporta el peso del enorme cuerpo y facilita movimientos sorprendentemente eficientes. El pantano se convierte en su reino y también en su escondite. La evolución perfeccionó cada detalle. Ojos posicionados para observar mientras permanece sumergida, musculatura extraordinariamente poderosa, capacidad para permanecer inmóvil durante largos periodos y un camuflaje casi perfecto. Todo en ella transmite especialización. Lo más inquietante es la facilidad con la que desaparece. Incluso una serpiente gigantesca puede volverse invisible cuando el agua está cubierta por vegetación y sombras. Un instante parece que no hay nada, y al siguiente, la superficie se mueve. Porque el Amazonas oculta a sus gigantes mejor que ningún otro lugar del planeta. Lo más impresionante ocurre al amanecer. La niebla cubre parcialmente los humedales, mientras una enorme silueta emerge lentamente para calentarse bajo los primeros rayos del sol. Durante unos segundos parece un tronco, una rama caída, un elemento más del paisaje. Y luego se mueve. La ilusión desaparece y el gigante revela su verdadera identidad. Muchos animales amazónicos deben acercarse al agua para beber, alimentarse o desplazarse. Y precisamente allí, la anaconda encuentra gran parte de sus oportunidades, porque conoce cada rincón de su territorio y sabe esperar. Lo más fascinante ocurre durante la temporada de inundaciones, cuando enormes extensiones de la selva quedan cubiertas por agua. La anaconda adquiere todavía más libertad para desplazarse. La frontera entre tierra y río desaparece y el reino de la serpiente se expande. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita veneno, no necesita velocidad extrema, no necesita perseguir a sus presas durante kilómetros. Su verdadero poder está en la paciencia, la fuerza y una capacidad extraordinaria para convertir el agua en un arma. Un gigante oculto bajo la superficie amazónica, una serpiente capaz de dominar pantanos y lagunas, y una criatura tan impresionante que parece demostrar que algunos de los más grandes depredadores del planeta no rugen ni corren, simplemente esperan. Porque cuando una anaconda verde emerge de las aguas del Amazonas, la naturaleza recuerda que el peligro más grande suele ser el que nadie ve venir. El caimán negro, el emperador de las aguas amazónicas. Si la anaconda gobierna los pantanos y el jaguar domina la selva, existe otro depredador que reina sobre los grandes ríos, lagunas y canales del Amazonas. Un cazador tan antiguo que sus ancestros compartieron el planeta con criaturas prehistóricas. Un gigante acorazado que ha perfeccionado el arte de la emboscada durante millones de años. Es el caimán negro. Y lo más impresionante es que se encuentra entre los mayores depredadores acuáticos de toda Sudamérica. La primera vez que alguien observa un gran caimán negro, siente una mezcla de admiración y cautela.
El cuerpo parece una fortaleza viviente. Las escamas forman una armadura natural. Y los ojos emergen silenciosamente sobre la superficie del agua. No parece un reptil moderno, parece una reliquia de otro tiempo. La evolución convirtió al caimán negro en uno de los cazadores más eficientes del Amazonas. Durante millones de años desarrolló una combinación extraordinaria de paciencia, potencia y adaptación que le permitió dominar los ecosistemas acuáticos de la selva. Porque en el río, el agua puede ocultar tanto vida como muerte. Imagina una laguna amazónica al atardecer, la superficie reflejando los colores del cielo, los árboles inclinándose sobre la orilla y una calma aparente dominando el paisaje. Todo parece tranquilo, todo parece seguro, pero bajo el agua, algo espera. Ese es el verdadero territorio del caimán negro. Lo más impresionante ocurre durante la caza. A diferencia de muchos depredadores que recorren grandes distancias buscando oportunidades, el caimán utiliza una estrategia basada en la inmovilidad absoluta. Puede permanecer prácticamente sin moverse durante largos periodos. No tiene prisa, no desperdicia energía, porque sabe que el río traerá oportunidades. Y cuando llegan, la reacción es instantánea. La naturaleza convirtió paciencia y explosividad en una combinación perfecta. Lo más fascinante es su tamaño. Los grandes machos alcanzan dimensiones impresionantes para un reptil amazónico. Cuando emergen parcialmente del agua, resulta fácil comprender por qué ocupan una posición tan importante dentro del ecosistema. Entonces entiendes algo extraordinario. No solamente es un depredador, es una presencia dominante. Y honestamente, pocas criaturas generan una sensación tan intensa de poder contenido, porque parece capaz de transformar la tranquilidad en acción en cuestión de segundos. Lo más sorprendente es la fuerza de sus mandíbulas. Diseñadas para sujetar firmemente a las presas, representan una de las herramientas más eficaces desarrolladas por la evolución en ambientes acuáticos. Una vez que el ataque comienza, escapar se vuelve extremadamente difícil, y eso explica gran parte de su éxito. La evolución perfeccionó cada detalle: cuerpo hidrodinámico, sentidos adaptados al agua, visión eficiente durante la noche y una musculatura extraordinariamente potente. Todo en él transmite eficiencia. Lo más inquietante es la forma en que desaparece. Incluso animales enormes pueden parecer invisibles cuando solamente los ojos permanecen sobre la superficie. El río parece vacío, pero no lo está. Y esa ilusión constituye una de sus mayores ventajas, porque el Amazonas protege a quienes saben ocultarse. Lo más impresionante ocurre durante la noche. La oscuridad cubre el agua y el bosque se transforma. Entonces pequeños reflejos rojizos aparecen sobre la superficie. Son los ojos de los caimanes, observando, esperando, patrullando. La escena resulta imposible de olvidar, porque revela una realidad que permanece oculta durante el día. Muchos animales amazónicos dependen del agua para sobrevivir. Deben beber, desplazarse o buscar alimentos cerca de los ríos. Y precisamente por eso, los ecosistemas acuáticos se convierten en territorios tan estratégicos, porque quien controla el agua controla oportunidades fundamentales. Lo más fascinante ocurre durante la temporada de inundaciones. Cuando los ríos se expanden y grandes áreas de bosque quedan cubiertas por agua, el caimán negro adquiere acceso a territorios completamente nuevos. El paisaje cambia y el imperio del reptil también. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita correr grandes distancias, no necesita trepar árboles, no necesita perseguir activamente cada presa. Su verdadero poder está en dominar un ambiente donde la visibilidad es limitada y donde la paciencia suele derrotar a la velocidad. Un emperador patrullando las aguas del Amazonas.
un sobreviviente que perfeccionó su estrategia durante millones de años y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que algunos de los depredadores más formidables del planeta viven ocultos bajo la superficie. Porque cuando un caimán negro emerge lentamente de una laguna amazónica, la naturaleza recuerda que el agua también tiene sus reyes. El águila arpía, la cazadora suprema de las copas del Amazonas. Mientras los jaguares patrullan el suelo de la selva y los caimanes gobiernan los ríos, existe otro depredador que domina un reino completamente diferente. Un territorio suspendido a decenas de metros sobre el suelo, entre ramas gigantescas y copas que forman un océano verde interminable. Allí vive la arpía. Y lo más impresionante es que está considerada una de las aves rapaces más poderosas del planeta. La primera vez que alguien observa un águila arpía siente una mezcla inmediata de admiración y asombro. La mirada parece penetrar la distancia, las garras son enormes y el tamaño resulta mucho más impresionante de lo que la mayoría imagina. No parece un ave común, parece una reina gobernando desde las alturas. La evolución convirtió a la arpía en uno de los depredadores más extraordinarios del Amazonas. Durante millones de años, desarrolló una combinación única de fuerza, precisión y capacidad de maniobra que le permite cazar en uno de los ambientes más complejos de la Tierra. Porque volar dentro de una selva tropical no es sencillo. Los árboles crean obstáculos constantes, las ramas limitan los movimientos y la visibilidad es reducida. Pero precisamente allí prospera la arpía. Imagina una mañana húmeda en el corazón del Amazonas. Los rayos de sol atraviesan parcialmente las copas de los árboles y la niebla aún permanece suspendida entre las ramas. Todo parece tranquilo, todo parece silencioso, pero desde una altura enorme, unos ojos observan. Ese es el verdadero territorio de la arpía. Lo más impresionante ocurre durante la caza. Mientras muchas aves rapaces aprovechan espacios abiertos para perseguir presas, la arpía utiliza una estrategia diferente. Observa cuidadosamente desde posiciones elevadas y espera el momento adecuado para actuar. No desperdicia energía, no ataca sin razón, porque sabe que una oportunidad perfecta vale más que muchas oportunidades mediocres. Y cuando llega el momento, desciende. La velocidad resulta extraordinaria. La precisión también. La naturaleza convirtió fuerza y exactitud en una combinación perfecta. Lo más fascinante son sus garras. Entre las más poderosas del mundo de las aves, están diseñadas para sujetar presas que viven entre las ramas de los árboles. Entonces comprendes algo extraordinario. No es simplemente una cazadora aérea, es una especialista en el bosque vertical. Y honestamente, pocas criaturas han perfeccionado tanto una estrategia, porque la selva exige habilidades muy específicas. Lo más sorprendente es su tamaño. Cuando despliega completamente las alas, la presencia resulta imponente. Sin embargo, lo que más impresiona no es la envergadura, es la potencia. Cada músculo parece diseñado para controlar movimientos precisos entre árboles gigantes. La evolución perfeccionó cada detalle. Visión extraordinaria, reflejos rápidos, garras gigantescas y una capacidad excepcional para maniobrar dentro del bosque. Todo en ella transmite dominio. Lo más inquietante es la dificultad para verla. A pesar de su tamaño, pasa gran parte de la vida entre las copas de los árboles. Allí el follaje la protege y la convierte en una presencia casi invisible. Muchas veces está cerca, pero nadie la detecta, porque el Amazonas sabe ocultar a sus gobernantes. Lo más impresionante ocurre cuando una gran sombra cruza brevemente entre los árboles. La luz desaparece por un instante, las aves se inquietan y luego todo vuelve a la normalidad. Pero la reina ya ha pasado y el bosque lo sabe. Muchos animales arbóreos viven atentos a señales que indiquen la presencia de una arpía, porque para quienes habitan las alturas, ella representa uno de los riesgos más importantes. No importa qué tan alto suban, porque la arpía ya está allí. Lo más fascinante ocurre al amanecer.
La enorme ave permanece sobre una rama gigantesca observando cómo despierta la selva. La niebla se dispersa lentamente y el sol comienza a iluminar el dosel. Durante unos segundos, parece una estatua, una guardiana ancestral del bosque, y luego despliega las alas. La escena resulta inolvidable. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita rugir como un jaguar, no necesita ocultarse bajo el agua como un caimán, no necesita el tamaño de una anaconda. Su verdadero poder está en dominar el reino más difícil de controlar dentro del Amazonas: las alturas. Una reina observando desde las copas de los árboles. Una depredadora capaz de convertir el cielo en una ventaja absoluta. Y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que algunos de los mayores cazadores del planeta llegan desde arriba. Porque cuando una arpía aparece sobre la selva amazónica, incluso los habitantes de las alturas recuerdan quién gobierna el cielo. 10. La nutria gigante, la cazadora social que domina los ríos del Amazonas. En un ecosistema donde abundan predadores solitarios como el jaguar, la anaconda y el caimán negro, existe una criatura que eligió una estrategia completamente diferente. Un cazador que encontró su mayor fortaleza no en el tamaño, ni en el veneno, sino en la cooperación. Es la nutria gigante, y lo más sorprendente es que forma algunos de los grupos de caza más organizados de toda la Amazonía. La primera vez que alguien observa a una familia de nutrias gigantes, siente una mezcla de admiración y sorpresa. El cuerpo es largo y musculoso, los movimientos son rápidos y fluidos, y la energía que transmiten resulta imposible de ignorar. No parecen simples animales acuáticos, parecen una unidad perfectamente coordinada. La evolución convirtió a la nutria gigante en uno de los predadores más exitosos de los ríos amazónicos. Mientras otros cazadores dependen de la fuerza individual, ella desarrolló una compleja estructura social que le permite aprovechar recursos de manera extraordinariamente eficiente. Porque en la naturaleza, trabajar juntos puede ser tan poderoso como cualquier arma. Imagina una laguna amazónica rodeada por vegetación exuberante. El agua refleja los árboles que se inclinan sobre la orilla, y la superficie parece tranquila. Todo parece en calma. Y entonces, el agua explota en movimiento. Ese es el verdadero territorio de la nutria gigante. Lo más impresionante ocurre durante la caza. Los miembros del grupo se coordinan constantemente. Algunos avanzan por un lado, otros por otro, y poco a poco reducen las opciones de escape para los peces. No actúan como individuos aislados, actúan como un equipo. Y honestamente, pocas escenas resultan tan fascinantes, porque muestran un nivel de cooperación sorprendente. La naturaleza convirtió inteligencia y trabajo colectivo en una combinación perfecta. Lo más fascinante es la comunicación. Las nutrias gigantes utilizan una amplia variedad de sonidos para mantenerse en contacto. Cada vocalización transmite información importante sobre el entorno, advertencias, ubicación, coordinación, y eso permite que el grupo funcione de manera eficiente. Entonces, comprendes algo extraordinario. No solamente comparten territorio, comparten información. Y esa ventaja puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Lo más sorprendente es su posición dentro del ecosistema. Aunque muchas personas no lo imaginan, las nutrias gigantes se encuentran entre los principales predadores de numerosos ambientes acuáticos amazónicos. Porque son rápidas, porque son inteligentes y porque trabajan juntas. La evolución perfeccionó cada detalle: cuerpo hidrodinámico, visión adaptada al agua, sentidos desarrollados y una extraordinaria capacidad para cooperar. Todo en ellas transmite coordinación. Lo más inquietante es la confianza que muestran. A diferencia de muchos animales extremadamente discretos, las nutrias gigantes suelen ser bastante expresivas. Observan el entorno constantemente y reaccionan con rapidez ante cualquier cambio. El río es su hogar y lo conocen perfectamente. Lo más impresionante ocurre cuando una familia emerge simultáneamente a la superficie. Varias cabezas aparecen sobre el agua al mismo tiempo. Los ojos observan en distintas direcciones
y los sonidos comienzan a llenar el ambiente. Durante unos segundos parece una patrulla organizada, y en cierto modo lo es, porque están inspeccionando su territorio. Muchos peces amazónicos consideran a las nutrias gigantes una amenaza constante, no porque sean los predadores más grandes, sino porque rara vez cazan solas, y enfrentarse a un grupo coordinado resulta mucho más complicado. Lo más fascinante ocurre al amanecer. La niebla cubre parcialmente la superficie de una laguna, mientras una familia de nutrias gigantes inicia sus actividades diarias. Los cuerpos atraviesan el agua con velocidad y precisión. La escena transmite vida, energía, movimiento, y demuestra que la cooperación también puede ocupar un lugar privilegiado en la cadena alimenticia. Quizás precisamente allí resida gran parte de su misterio. No necesita colmillos enormes como el jaguar, no necesita electricidad como la anguila, no necesita veneno como algunas arañas amazónicas. Su verdadero poder está en la capacidad de actuar como un grupo unido. Una familia patrullando los ríos del Amazonas, un predador que convirtió la cooperación en un arma evolutiva, y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que algunos de los predadores más exitosos de la naturaleza nunca trabajan solos, porque cuando una manada de nutrias gigantes recorre las aguas amazónicas, la naturaleza recuerda que la unión puede ser una de las estrategias más poderosas para sobrevivir. La boa arborícola esmeralda, el fantasma verde de las alturas amazónicas. Mientras los jaguares patrullan el suelo, los caimanes dominan los ríos y las anacondas gobiernan los pantanos, existe otro depredador que eligió un territorio completamente diferente. Un cazador que rara vez toca el suelo y que ha convertido las ramas más altas de la selva en su reino personal. Es la boa arborícola esmeralda. Y lo más sorprendente es que puede permanecer completamente inmóvil durante horas, convirtiéndose prácticamente en una parte más del bosque. La primera vez que alguien observa una boa arborícola esmeralda, siente una mezcla de admiración y desconcierto. El color verde intenso parece fusionarse perfectamente con las hojas. El cuerpo se enrolla sobre las ramas, formando espirales casi perfectas, y la cabeza triangular permanece inmóvil, observando el entorno. No parece una serpiente, parece una rama viva esperando pacientemente. La evolución convirtió a esta serpiente en una de las especialistas más extraordinarias del Amazonas. Mientras muchas especies optaron por la velocidad o la fuerza bruta, ella perfeccionó una estrategia completamente distinta: la invisibilidad. Porque en las alturas de la selva, ser visto puede significar perder una oportunidad de caza. Imagina una tarde húmeda en el dosel amazónico. Decenas de metros separan las ramas del suelo. La luz atraviesa parcialmente el follaje y las hojas se mueven suavemente con el viento. Todo parece tranquilo, todo parece inmóvil, pero sobre una rama, algo espera. Ese es el verdadero territorio de la boa arborícola esmeralda. Lo más impresionante ocurre durante la emboscada. La serpiente permanece inmóvil durante largos periodos. No persigue activamente a sus presas. No necesita recorrer grandes distancias. Simplemente observa y espera, porque sabe que tarde o temprano algún animal cruzará su camino. Entonces sucede algo extraordinario. La quietud desaparece y la velocidad toma el control. La naturaleza convirtió paciencia y precisión en una combinación perfecta. Lo más fascinante es el camuflaje. El color verde brillante no solamente es hermoso, también representa una herramienta de supervivencia extraordinariamente eficaz. Las hojas ayudan, las sombras colaboran, y la serpiente desaparece visualmente. Entonces comprendes algo extraordinario. No está escondida detrás del bosque, forma parte del bosque. Y honestamente, pocas estrategias resultan tan elegantes, porque convierten el entorno en una defensa natural. Lo más sorprendente son los dientes. A diferencia de muchas serpientes, la boa arborícola posee dientes especialmente largos que facilitan la captura de animales entre las ramas. Cada característica responde a una necesidad específica. Cada adaptación tiene una función. La evolución perfeccionó cada detalle. Musculatura adaptada a la vida arbórea, sentidos altamente desarrollados,
reflejos rápidos y una capacidad extraordinaria para mantenerse estable sobre ramas estrechas. Todo en ella transmite especialización. Lo más inquietante es lo difícil que resulta detectarla. Incluso observadores experimentados pueden pasar junto a una boa arborícola sin verla. La combinación entre color, forma y comportamiento resulta increíblemente efectiva. Un instante parece que la rama está vacía, y al siguiente descubres que nunca estuvo vacía, porque el Amazonas protege a quienes saben desaparecer. Lo más impresionante ocurre durante la noche. Cuando la oscuridad cubre la selva, muchas especies arbóreas comienzan a moverse. Es entonces cuando la boa se vuelve especialmente activa. Los sonidos aumentan, las oportunidades también, y la cazadora inicia su vigilancia. Las alturas cobran vida. Muchos pequeños mamíferos, aves y otros habitantes del dosel deben convivir con este depredador silencioso, porque en las copas de los árboles también existen cazadores, y algunos son extraordinariamente pacientes. Lo más fascinante ocurre al amanecer. Los primeros rayos de sol iluminan parcialmente una rama cubierta de hojas. Todo parece normal, hasta que una cabeza verde emerge lentamente entre el follaje. La ilusión desaparece, y el fantasma del bosque revela su presencia. La escena dura apenas unos segundos, pero resulta inolvidable. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita veneno, no necesita convertirse en una gigante como la anaconda, no necesita perseguir a sus presas por largas distancias. Su verdadero poder está en la capacidad de convertirse en una sombra verde suspendida entre las ramas. Un fantasma patrullando las alturas amazónicas. Una depredadora capaz de desaparecer a plena vista. Y una criatura tan perfectamente adaptada que parece demostrar que la mejor estrategia de caza a veces consiste simplemente en esperar. Porque cuando una boa arborícola esmeralda permanece inmóvil sobre una rama del Amazonas, la naturaleza recuerda que algunos de sus depredadores más eficientes son también los más difíciles de encontrar. El delfín rosado del Amazonas, el cazador inteligente de los ríos inundados. Cuando se piensa en grandes depredadores amazónicos, la mayoría imagina jaguares, anacondas o caimanes gigantes. Sin embargo, oculto bajo las aguas turbias de los ríos más extensos de Sudamérica, vive uno de los cazadores más inteligentes y sorprendentes de toda la selva. Es el delfín rosado del Amazonas, también conocido como boto. Y lo más increíble es que puede desplazarse por bosques completamente inundados, cazando entre árboles donde ningún otro gran depredador acuático puede moverse con tanta facilidad. La primera vez que alguien observa un delfín rosado emergiendo entre las aguas amazónicas, siente una mezcla de sorpresa y fascinación. El color parece extraño para un depredador de río. El hocico es largo y delgado, y sus movimientos resultan elegantes incluso en aguas llenas de obstáculos. No parece un depredador temible, no parece un depredador dominante, pero las apariencias engañan. La evolución convirtió al boto en uno de los depredadores más especializados del Amazonas. Durante millones de años, desarrolló capacidades únicas que le permiten prosperar en un ambiente extremadamente complejo. Porque los ríos amazónicos no son simples canales de agua, son laberintos vivos. Imagina la temporada de inundaciones. Los ríos crecen y miles de hectáreas de bosque quedan sumergidas bajo varios metros de agua. Troncos, ramas y raíces desaparecen bajo la superficie. Todo cambia. La selva se transforma. Y donde antes había senderos terrestres, ahora existe un mundo acuático. Ese es el verdadero territorio del delfín rosado. Lo más impresionante ocurre cuando comienza a cazar. Mientras otros depredadores tendrían dificultades para desplazarse entre árboles inundados, el boto utiliza su extraordinaria flexibilidad para navegar espacios estrechos. Gira, retrocede, cambia de dirección y se mueve con una precisión sorprendente. La naturaleza convirtió inteligencia y maniobrabilidad en una combinación perfecta. Lo más fascinante es su cuello.
A diferencia de muchos delfines marinos, las vértebras cervicales del boto le permiten mover la cabeza con mucha más libertad. Entonces comprendes algo extraordinario. No fue diseñado para océanos abiertos, fue diseñado para laberintos acuáticos. Y honestamente, pocas adaptaciones resultan tan ingeniosas, porque transforman una limitación en una ventaja. Lo más sorprendente es la ecolocalización. Las aguas amazónicas suelen ser turbias y la visibilidad muchas veces es mínima. Sin embargo, el delfín no depende únicamente de la vista. Utiliza sonidos, escucha los ecos y construye una imagen del entorno incluso cuando no puede verlo. El río está lleno de información invisible y el boto sabe interpretarla. La evolución perfeccionó cada detalle. Cerebro altamente desarrollado, capacidad de ecolocalización avanzada, cuerpo flexible y una notable habilidad para resolver problemas complejos. Todo en él transmite inteligencia. Lo más inquietante es la reputación que posee en muchas culturas amazónicas. Durante generaciones surgieron historias y leyendas alrededor de estos animales. Algunas comunidades indígenas los consideran criaturas misteriosas asociadas a relatos tradicionales que han sobrevivido durante siglos. Y eso aumenta todavía más su aura, porque no es solamente un depredador, también es una leyenda viviente. Lo más impresionante ocurre durante las crecidas. Cuando los bosques quedan inundados, el boto explora territorios completamente nuevos. Allí encuentra peces que aprovechan los recursos temporales del bosque sumergido. Entonces, el depredador hace algo extraordinario. Convierte una inundación en una oportunidad y amplía enormemente su territorio de caza. Muchos peces amazónicos consideran al delfín rosado uno de los cazadores más eficientes de los ríos. No porque sea el más rápido o el más fuerte, sino porque combina inteligencia, sentidos avanzados y una extraordinaria capacidad de adaptación. Y esa combinación resulta extremadamente difícil de superar. Lo más fascinante ocurre al amanecer. La niebla cubre la superficie del río mientras una figura rosada emerge brevemente entre las aguas oscuras. El animal respira y desaparece nuevamente. La escena dura apenas segundos, pero deja una impresión imborrable, porque parece un espíritu del río, un guardián antiguo del Amazonas. Quizás precisamente allí resida gran parte de su misterio. No necesita dientes gigantes como una piraña, no necesita armadura como un caimán, no necesita colmillos como un jaguar. Su verdadero poder está en una inteligencia capaz de convertir el río más complejo del planeta en su hogar perfecto. Un cazador navegando bosques inundados, un depredador capaz de ver con el sonido, y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que la inteligencia también puede ocupar un lugar privilegiado en la cadena alimenticia. Porque cuando un delfín rosado emerge de las aguas del Amazonas, la naturaleza recuerda que algunos de sus depredadores más exitosos son también los más inteligentes. El Amazonas es mucho más que la selva tropical más grande del planeta. Es un mundo donde la supervivencia se pone a prueba cada día. Un escenario inmenso donde millones de especies luchan constantemente por encontrar alimento, evitar convertirse en presas y adaptarse a uno de los ecosistemas más complejos que existen sobre la Tierra. A lo largo de este recorrido, conocimos al jaguar, el rey silencioso de la selva. Descubrimos a la gigantesca anaconda verde acechando bajo las aguas tranquilas de los pantanos y al caimán negro gobernando los ríos amazónicos. También observamos a la poderosa águila arpía dominando las alturas y a las pirañas negras patrullando las profundidades de los ríos. Exploramos el mundo de la boa arborícola esmeralda, invisible entre las ramas, y del delfín rosado, uno de los depredadores más inteligentes del Amazonas. Nos sorprendimos con la anguila eléctrica, capaz de convertir la energía en un arma, y con la araña errante brasileña, una cazadora nocturna que recorre el bosque sin necesidad de redes.
También descubrimos que la cooperación puede ser tan efectiva como la fuerza, gracias a las otras gigantes, que incluso los insectos enfrentan depredadores especializados como el oso hormiguero gigante y que la oscuridad pertenece a criaturas tan extraordinarias como el murciélago vampiro. Pero quizá la lección más fascinante del Amazonas sea otra. No existe un único rey, no existe un único depredador dominante. Cada ambiente tiene sus propios gobernantes. Los árboles tienen a la arpía, los ríos tienen al caimán y al boto, los pantanos pertenecen a la anaconda, y las sombras de la selva siguen siendo territorio del jaguar. Todos forman parte de una red perfectamente equilibrada donde cada depredador cumple una función esencial para mantener la salud del ecosistema. Porque los depredadores no son simplemente cazadores, son los guardianes invisibles del equilibrio natural. Sin ellos, la selva que conocemos dejaría de existir. Y quizá precisamente allí resida el verdadero misterio del Amazonas. No en el tamaño de sus animales, no en sus colmillos, garras o venenos, sino en la forma en que millones de seres vivos han aprendido a convivir dentro de una de las obras maestras más extraordinarias de la naturaleza. Si disfrutaste este viaje por el Amazonas salvaje y sus depredadores más impresionantes, participa en Misterio de lo Salvaje. Suscríbete, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios cuál de todos estos cazadores te pareció el más sorprendente, aterrador o fascinante. Porque mientras existan lugares como el Amazonas, la naturaleza seguirá demostrando que sus historias más increíbles todavía están vivas. Y en lo profundo de la selva, donde el agua, los árboles y las sombras se unen, los depredadores continúan escribiendo cada día la historia de la supervivencia.